Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La cátedra en Administración Pública Luis F. Aguilar Villanueva del Colegio de Jalisco les da la más cordial bienvenida al público que está presente en este auditorio y a quienes nos siguen en las distintas redes sociales y plataformas digitales a lo largo y ancho del territorio nacional, sobre todo en este segundo día, con la mesa número 2, denominada Implementación y retos de la inteligencia artificial en el sector público mexicano. Sin duda, el título de esta mesa nos despierta muchas inquietudes y provocaciones, nos conmina a reflexionar en la implementación de la inteligencia artificial en el sector público, pero también en los imperativos legales, en los imperativos racionales, burocráticos y consensuales, sin menoscabo de las relaciones lingüísticas, lógico-formal, pragmática económica, teleológica y ética, que deben ser considerados en el proceso de elaboración de la legislación, en virtud de que la UNESCO ha planteado una serie de recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, debido a que no solo aporta grandes beneficios en muchos ámbitos, sino también se corre el riesgo de reproducir prejuicios, discriminación, divisiones y amenazas a los derechos humanos y libertades fundamentales sin ética. En suma, el título de esta mesa nos conmina a problematizar y compartir con todas y todos ustedes las siguientes preguntas que pongo a consideración de nuestra destacada y destacados ponentes que nos acompañan. Tres de manera presencial y uno de manera virtual. Primer pregunta: ¿cuáles son los principales retos que consideras que enfrentan los gobiernos en México para el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial? Segunda reflexión: ¿cómo está transformando la inteligencia artificial la forma en cómo se gobierna en México? Tercera reflexión: ¿cómo se debería abordar la desigualdad y la brecha digital en México para que todos los ciudadanos pudieran ser accesible esta inteligencia artificial y beneficiarse, por supuesto, de los servicios basados en ella? ¿Cuál es el estado actual y hacia dónde debería avanzar la regulación de la inteligencia artificial en México? Y finalmente, los conmino a reflexionar en esta última pregunta: ¿cómo debe fomentar la colaboración entre las diferentes instituciones de gobierno mexicano para compartir conocimientos, recursos y mejores prácticas en materia de inteligencia artificial, teniendo obviamente una visión de Estado, no solamente una visión municipal, no solamente una visión estatal, sino también junto con una visión del gobierno federal y coordinados todos? Esas son, ni más ni menos, las preguntas detonadoras que pongo en esta mesa para poder reflexionar, debatir e intercambiar ideas. Y para ello, obviamente, vamos a dar una breve semblanza de quienes nos acompañan. La doctora Carla Negrete Huelga es profesora, investigadora y coordinadora técnica del Laboratorio de Ciudadanía Digital de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctora en Investigación de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac, México. Maestra en Comunicación y Cultura Digital y licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Autónoma de Querétaro. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras de CONACYT, nivel 1, integrante del PILAB México
de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Sus reconocimientos son múltiples. Destacan finalista en Premios de Investigación en Comunicación Digital 2019 por la Universidad Autónoma de Barcelona. Premio al Mérito Académico 2017 por la Universidad Autónoma de Querétaro. Y ni más ni menos que el primer lugar en la 18ª Premio Nacional de Trabajos Recepcionales en Comunicación en 2010 por el Consejo Nacional de Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Doctora, sea usted bienvenida. Recibámosla con un caluroso aplauso, por favor. Adelante. Muchas gracias a todos. Gracias también por la invitación al doctor Edgar Rubalcaba y al doctor Freddy Mariñez. Bueno, contestando estas preguntas, creo que uno de los grandes retos que ya hemos hablado, ya hemos comentado en diversas ocasiones, tiene que ver con las regulaciones que se han intentado realizar en torno a la inteligencia artificial. Y no solamente es la manera en que se diseñan dichas regulaciones, sino los públicos o los actores que están involucrados en esta situación, ¿no? Entonces, vamos a poner un poquito de antecedentes sobre esta situación que ya nos comentaba el doctor Alfredo de la creación o la necesidad que revisa la OCDE en 2019 de ponerles puntos sobre las regulaciones de la IA. Está este pronunciamiento de 36 países entre los cuales se encuentra México y que posteriormente lleva a la creación de la Agenda Nacional Mexicana de Inteligencia Artificial por parte de la coalición IA 2030 MX, que tiene participación, y eso es lo que quiero ir mostrando y llevando hacia la reflexión de la necesidad de un enfoque multidisciplinario, que tiene como participación a profesionistas, a instituciones académicas, empresas, dependencias públicas, y entonces podemos observar distintos actores que podrían estar implicados. Sabemos que esta iniciativa lamentablemente queda fuera, queda pues digamos ya no vigente, ¿no? Entonces, posteriormente tenemos la creación de varios índices de investigación o de búsqueda de ir conociendo mediciones de la IA, y ahí es donde vemos este índice muy interesante de la IGA que nos dice varios ejes temáticos sobre investigación y desarrollo, rendimiento técnico, ética, que eso es otro de los elementos que no debemos de olvidar, que por eso debemos pensar en una visión holística en estas regulaciones: economía, educación, política, diversidad, opinión pública. Posteriormente, incluso que sé que va a estar aquí también en el panel, la doctora Cici de la Peña, a hacer esa revisión de varios índices. Bien, ¿qué pasa en cuanto a la inteligencia artificial dentro de las leyes en México? Aquí recuperé un muy buen gráfico de Irving Mesa, donde nos muestra que en 2023-2024 es donde hay más iniciativas que hacen nombramientos sobre la inteligencia artificial, no forzosamente como leyes que tengan título o que busquen la regulación de la inteligencia artificial, sino iniciativas que tienen que ver con salud, con violencia digital, incluso cuestiones de perspectiva de género que se encuentran dentro de estas iniciativas de ley que van recuperando a la inteligencia artificial. Sin embargo, estas no implican en sí buscar la regulación de la inteligencia artificial. Así que vamos ahora a la siguiente, por favor, en donde podemos ver, ahora sí, las propuestas que ha habido de regulación de la inteligencia artificial, empezando con el senador Ignacio Loyola Vera en 2023, que lanza esta propuesta de ley para la regulación ética de la inteligencia artificial y la robótica, en donde los ejes temáticos son muy similares al índice que habíamos mencionado, de políticas públicas, educación, ciberseguridad,
género, inclusión y responsabilidad social, infraestructura de datos, innovación e investigación e industria. Aquí quiero hacer énfasis que pues la ética en sí no está nombrada y es uno de los elementos que deberíamos de tomar en cuenta. Esta iniciativa, me voy a pasar tantito a la que sigue para poder enfatizar en cómo se han ido dando los procesos para formar estas iniciativas. Y este proceso para lograr lanzar la iniciativa o la propuesta de ley fue a través de un foro en donde se juntaron especialistas catedráticos de la UNAM, de la UAC, de ANUYES y TEC de Monterrey, en un foro para buscar la regulación de la ética y algunos representantes del sector privado. ¿Qué sucede en este foro? Que bueno, realmente eran 10 personas convocadas para realizar esta propuesta de ley. Aquí quiero hacer énfasis en estos elementos que les comento porque creo que es muy necesario tener un enfoque multidisciplinar, mesas de trabajo y de deliberación mucho más amplias que nos permitan precisamente ir viendo mejores propuestas. Bueno, me voy a regresar de nuevo al anterior para ir hacia la propuesta de la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial de México, que estas son las siguientes dos, las iniciativas actuales y que una es lanzada por la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, encabezada por Alejandra Lagunes, y que tiene como ejes temáticos, aquí sí podemos ver igual los datos, ciberseguridad, pero sí tenemos también ya la ética como uno de los elementos que debe estar presentes, la investigación y desarrollo, gobernanza, gobierno, habilidades, capacidades y educación, y un apartado que menciona acercar a los mexicanos en el exterior. Esta iniciativa, a diferencia de la anterior, pues vemos que tiene muchos más participantes. De hecho, son como 2 hojas de puros nombres de participantes, entre el cual podemos encontrar no solo a la alianza, sino también a organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales destacan algunas que tienen que ver con los derechos digitales, como RES, y otras más que están en el ámbito de la ciudadanía digital, gobiernos estatales, de los cuales únicamente se suman 6 de ellos, ahí los tenemos, uno de ellos Jalisco, ¿por qué no? Y el otro Querétaro, y expertos y expertas académicas nacionales e internacionales, así como instituciones públicas como el IFT, INEGI, INAI, entre otros. Entonces vemos un trabajo de mayor cantidad de actores, especialistas, que debería ser un tanto necesario para lograr una visión un poco más holística, ¿no? Y bueno, me voy también a la siguiente iniciativa del senador Ricardo Monreal de la Ley Federal para la Regulación de la Inteligencia Artificial, en donde como ejes temáticos vemos pues esta creación de la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, eh, regulación de desarrollo y comercialización, atribuciones específicamente al IFT para poder crear regulaciones en torno a la inteligencia artificial, pero hace un poco más de énfasis en cuanto a los riesgos, en cuanto al respeto a los derechos humanos, propiedad intelectual y desarrollo de un sistema internacional. Entonces vemos una visión un poco más institucional en esta iniciativa. Y lo único que pude encontrar respecto a las mesas o trabajo que hubo para el desarrollo de esta iniciativa fue dentro del sitio web una invitación pública para participar a los ciudadanos en general. Ahí está en el sitio web para que se unan a participar en las mesas de trabajo para la propuesta de ley. Eh, por más que intenté buscar otra información, no fue posible hacerlo, ahí nos habla también un tanto de opacidad en cómo se está formulando esta propuesta de iniciativa para la regulación, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una iniciativa ya descartada y las otras dos aún en pie, pero que nos llevan a reflexionar precisamente, como lo mencionaban, sobre hacia dónde deberíamos de avanzar y cómo deberíamos de fomentar la colaboración. Y la colaboración creo debe estar desde el inicio, en el momento de las mesas de trabajo
para la creación de estas propuestas de ley. Por último, creo que estos grandes retos nos llevan hacia crear una cultura colaborativa con enfoques multidisciplinarios para lograr visiones holísticas del uso de la inteligencia artificial en México y las prácticas de consumo que también tenemos como usuarios en general. Una cultura de la innovación también necesaria, no solo enfocada en procesos y como bien mencionaban ya en otras mesas, buscando meramente el determinismo tecnológico, sino también en oportunidades de participación en la sociedad en general dentro de esta búsqueda de una transformación digital. Y por último, la necesidad de procesos de regulación abiertos, que realmente tenga una toma de decisión equilibradas, porque, bueno, ahí también podemos saber que hay muchos ejercicios en los que se intenta realizar participación, pero que algunas organizaciones o ciudadanos en general tienen voz pero no voto. Bueno, puede haber muchos ejercicios así y que terminan siendo, a final de cuentas, decisiones no equilibradas. Entonces, creo que ahí yo me centraría en esa necesidad de formar esa cultura colaborativa que, como bien menciona, no solamente es un nivel de gobierno, se trata de una apertura para que se pueda tener una visión mucho más equilibrada, holística y que permita, pues, obviamente, tener unas mejores regulaciones en torno a la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, antes de ceder el uso de la voz al doctor David Valle Cruz, quien nos acompaña de manera virtual, vamos a dar una breve semblanza de su trayectoria para luego pasar a su exposición, doctor. David Valle Cruz es profesor de la Unidad Académica Profesional Tianguistengo de la Universidad Autónoma del Estado de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También forma parte del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, ILAB. Su investigación se enfoca en la aplicación de inteligencia artificial y la ciencia de datos para la toma de decisiones estratégicas. David cuenta con una licenciatura en Ingeniería en Computación, una maestría en Informática y un doctorado en Ciencias Económico-Administrativas. Ha realizado estancias de investigación en el Centro para la Tecnología en el Gobierno de la Universidad Estatal de Nueva York y en el Laboratorio de Ciencias de la Computación y Sistemas Multiagentes en el CINVESTAC en Guadalajara, México. Ha sido ponente ahora sí que en la NASA, particularmente en el desafío de aplicaciones espaciales de la NASA, y es miembro del comité editorial Government Information Quality, que es una de las revistas más influyentes a nivel mundial en temas de gobierno digital. En el 2024 fue incluido en el top 2% de los mejores científicos del mundo, de acuerdo con el rating realizado por la Universidad de Stanford y Elsevier. Bienvenido, doctor. Escuchemos entonces a continuación su exposición. Adelante. Bien, muchas gracias por la presentación. Bien, espero que vean las diapositivas que preparé para que no fuera tan aburrido, a lo mejor un tanto más ilustrativo. Y antes que nada, bueno, pues quiero felicitar a los organizadores de este evento tan interesante, al doctor Edgar, querido amigo y colega y coautor de varias ideas que hemos planteado. Y en segundo lugar, al doctor Freddy Mariñez por invitarnos a participar en este evento. Y el tema que yo traigo es así tal cual, inteligencia artificial en el sector público, y está basado en básicamente 3 documentos que hemos publicado. Ahí pueden ver las citas de los documentos o las referencias. Y de ahí, bueno, pues al final les daré algunas conclusiones derivado de estas interesantes preguntas que nos plantearon, que bueno, cuando las estaban planteando me quedé pensando, ¿qué contesto? ¿Qué contesto? Porque son preguntas críticas, preguntas complejas, que
nos pueden llevar pues a una plática bastante grande. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo primero. Miren, hay una idea de inteligencia artificial, la cual me gusta mucho, de un autor que se llama Raymond Kurzweil. Él es director de ingeniería de Google, tiene un libro que se llama La Era de las Máquinas Espirituales, trabaja por ahí en algunas cosas bastante emergentes, junto con Elon Musk y Bill Gates, por ejemplo, en un instituto para la inmortalidad. Y en este libro de la Era de las Máquinas Espirituales, él plantea la idea de la singularidad tecnológica. De hecho, él es el autor o digamos, el precursor de la singularidad tecnológica. Y en este libro, al final del libro, en las últimas secciones, en el apéndice, plantea la idea de máquina inteligente. Y esa idea de máquina inteligente me gusta mucho en lo particular para plantear lo que es la inteligencia artificial. Ya ven que hay múltiples definiciones, depende del contexto, depende de la situación. Algunos consideran que son tecnologías de la información y de la comunicación, otros que son robots, pero me gusta la idea que plantea Raymond Kurzweil para crear una máquina inteligente y estaríamos pensando que en el contexto del sector público, nosotros nos damos a la tarea de poder generar estas máquinas inteligentes para el ámbito público. ¿Y qué dice Kurzweil en ese sentido? Pues en primer lugar, genera aprendizaje, haz que los algoritmos aprendan. En segundo lugar, haz que evolucionen los algoritmos para que tengan un mejor aprendizaje. Y esto lo vas a hacer de forma recursiva, lo vas a hacer de forma cíclica. Derivado de esto, de esa evolución que tienen los algoritmos, de ese aprendizaje, vamos a llegar a un punto que es el punto de la singularidad tecnológica, donde los algoritmos crean algoritmos, ya lo estamos viendo con ChatGPT, donde las máquinas crean máquinas, o sea, se reproducen por sí solas, y donde quizás no notemos qué diferencia hay entre un ser humano y una máquina, porque las máquinas van a ser tan similares a nosotros que no habría diferencia y nosotros estaríamos mezclados con estas máquinas. Ahí, bueno, pues para tener más idea de esto, les recomendaría que leyeran el libro de Kurzweil y otro libro de Yuval Noah Harari que se llama Homo Deus. Son como dos referencias de esta idea, ¿no? Bien, en el sector público, ¿qué tenemos? Bueno, pues hay oportunidades para optimizar procesos administrativos, para poder mejorar la toma de decisiones basada en datos, porque actualmente estamos en la era de la inteligencia artificial, del machine learning, en la era del aprendizaje automático, donde metemos datos, los datos se procesan y eso nos da resultado. ¿Sale? Llegar a la singularidad tecnológica, todavía falta mucho. Kurzweil dice que sería para finales de siglo. Y bueno, pues estamos hablando de que actualmente, a pesar de que no estamos todavía muy cercanos a esta singularidad tecnológica, vivimos esta etapa del aprendizaje automático con las redes neuronales artificiales, con los algoritmos evolutivos, y de eso trata la siguiente diapositiva. Aquí nos dimos a la tarea de explorar cómo pues, diferentes tipos de datos podían servir para mejorar la presupuestación pública. Entonces, estamos hablando de que nosotros intentamos hacer una máquina inteligente, como la que plantea Kurzweil, pero una máquina inteligente presupuestaria. En este trabajo, ahí está la referencia de estas dos revistas. Una es Government Information Quarterly, donde hicimos un estudio un tanto loco, podría calificarlo, porque metimos en una licuadora de inteligencia artificial, por decirlo así, datos de todos los países del mundo durante 30 años, datos del Banco Mundial, y vimos qué resultaba de esto, ¿no? Para poder ver cuáles serían como los mejores resultados en términos de tomar decisiones para ajustar el presupuesto público. Y en segundo lugar, hicimos esto en la revista del CLAD, lo publicamos para el caso mexicano. ¿Qué fue lo que descubrimos? Bueno, ahí sería cosa de que revisaran los documentos porque la plática es bastante larga de cómo se realizó este proceso. Bueno, pues utilizamos algunos elementos del presupuesto público que tenían que ver con agricultura, ahorro económico, crecimiento poblacional. Ahí pueden ver la lista, ¿no? Estas eran nuestras variables de entrada de estos algoritmos de Machine Learning y nuestras salidas eran el PIB, la inflación y las desigualdades. De tal manera que en esta licuadora de inteligencia artificial, como les estoy diciendo, buscamos un equilibrio entre cuál era como el presupuesto adecuado o la configuración presupuestaria de forma inteligente y basada con esos algoritmos, pues para poder aumentar el Producto Interno Bruto a nivel mundial, para poder disminuir la inflación y para poder disminuir las desigualdades. Ahí pueden ver del lado derecho el proceso de ciencia de datos que se aplicó a esto. Bien, pues esto parece como incoherente, ¿no? Porque pues son múltiples variables. Ustedes sabrán que si quieres aumentar la economía, aumenta la inflación. Si quieres disminuir la inflación, aumenta disminuye el Producto Interno Bruto. Y bueno, pues es una serie de cuestiones ahí que
ajustas algo y se desajusta otra cosa, ¿no? Entonces estamos pensando que este tipo de problemas son los llamados weak problems, que son problemas complejos. Y entonces, bueno, ¿qué resultó de todo esto? Resultó lo siguiente. De acuerdo a lo que encontramos de forma algorítmica, encontramos que para poder incrementar pues la economía, el Producto Interno Bruto, lo más importante algorítmicamente hablando, esto obviamente no tiene que ver con nada que sepa un experto, hay que fomentar el gasto público, hay que apoyar la agricultura, los subsidios, la deuda pública, y pueden ver la lista de los primeros cuatro, ¿no? Bien, para poder disminuir la inflación, pues hay que generar políticas para evitar el desempleo, la deuda pública, hay que apoyar a la salud pública y el crecimiento poblacional, hay que tratar de contenerlo, ¿no? En términos de la desigualdad, que lo mapeamos con el índice Gini, pues hay que fomentar políticas educativas, hay que disminuir el gasto público, hay que disminuir el desempleo y disminuir la pobreza. Si ustedes se fijan, esto no tiene, pues no tiene así como un match, porque para poder ajustar cierto tipo de variables en términos del presupuesto, en términos de la inflación, son ciertas características, en términos de la desigualdad son otras características y no hay como una receta, ¿no? Ahora, también podemos criticar en el sentido de que estas políticas pueden servir a lo mejor más que nada para países desarrollados, para países en vías de desarrollo no pudiera ser. Si estamos pensando esto en términos de gobiernos municipales, a lo mejor es más complicado porque no tenemos datos, pero este es el caso mundial, es la licuadora mundial. ¿Qué resulta o qué resultó cuando hicimos el caso de México? Las mismas variables, las mismas entradas, solamente que con datos de México. Encontramos esto. Esto está como casi mapeado ahí, como casi exacto. Encontramos que qué hay que hacer para poder aumentar la economía, fomentar la economía, disminuir la inflación y disminuir las desigualdades. Ahí está la receta algorítmica. Hay que generar políticas en contra de la pobreza, fomentar la agricultura, potenciar la industria, mejorar el sistema de salud, hacer investigación y desarrollo, ¿no? Fomentar el ahorro bruto, contener el crecimiento poblacional, hacer políticas que tengan que ver con esto del desempleo, ¿no? Entonces, los primeros que ven ahí, los primeros 10, están en el mismo sentido basado en los datos. Sin embargo, bueno, pues quizás esto ya en la práctica no tiene sentido, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos ejemplos de cómo podremos meter datos a los algoritmos. Si tenemos una idea en términos de lo que les planteo de la máquina inteligente de Kurzweil, podemos meter datos a esos algoritmos y generar cierto tipo de resultados o indicadores que sirven definitivamente para la toma de decisiones. Estos solamente son resultados, indicadores o escenarios que pueden servir para la toma de decisiones. Y el segundo documento, ahí les platiqué de dos documentos que hicimos, pues tiene que ver con la parte negativa de la inteligencia artificial, con el lado oscuro de la inteligencia artificial. Lo que yo les planteé inicialmente es como lo bonito, como lo padre, como lo que quisiéramos ver, pero obviamente tenemos problemas que ya se plantearon con algunas de las preguntas que se plantearon inicialmente, ¿no? Entonces, en este documento encontramos el lado oscuro de la inteligencia artificial. Lo que hicimos fue hacer una revisión sistemática de la literatura con la metodología Prisma para poder encontrar documentos que hablaran sobre este lado oscuro, de tal manera que hicimos una revisión de cerca de 1000 documentos, los cuales fuimos discriminando, y el lado oscuro de la inteligencia artificial lo encontramos en 72 documentos científicos que plantean, ahí están 79 documentos científicos, ahí lo pueden ver, que plantean este modelo sociotécnico sobre cuáles son los problemas o preocupaciones a nivel mundial del lado oscuro de la inteligencia artificial. Este marco o este modelo puede plantear pues alguna idea para hacer precisamente ese marco ético, ese marco legal. Como pueden ver, tenemos 5 categorías en términos de los datos, de la tecnología, porque los datos pueden estar sesgados, pueden tener errores, pueden generar noticias falsas, ¿no? La parte organizacional en el sentido del reemplazo de la fuerza de trabajo, de la dependencia, la parte política con ideas de ética, de moral, con la privacidad, la injusticia, ¿no? El armamentismo basado en inteligencia artificial y los fallos de mercado porque tenemos grandes empresas que obviamente monopolizan este tipo de tecnologías, monopolizan los datos. El famoso GAFAM, que está formado por Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft y ahora OpenAI. Y también en una quinta dimensión, la parte explicativa, ¿no? En términos de que los algoritmos pueden ser opacos porque no se entienden y como son complejos, también generan cierto tipo de dificultades. Bien, pues para ir cerrando mi participación, aquí yo dejé un listado de este tipo de cuestionamientos en términos de las oportunidades que tenemos
en el sentido de la inteligencia artificial, de los dilemas éticos, del potencial que hay en la implementación de utilizar inteligencia artificial en México, de los retos específicos, de las recomendaciones. Y no me voy a detener en el sentido de leer esto, sino más que nada voy a atacar esas preguntas que plantearon al inicio. Ya para cerrar mi participación, bueno, ¿cómo afronta México la inteligencia artificial? Pues no sé, no está muy claro actualmente cómo se está afrontando. Hay muchas oportunidades en el sentido de poder hacer políticas, generar soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial. En segundo lugar, con respecto a la brecha digital, pues yo creo que a pesar de que ChatGPT vino a democratizar el uso de la inteligencia artificial y cualquier persona que tenga internet y correo electrónico puede ocuparlo, la verdad es que mientras más sofisticada es una tecnología, esto acrecenta la brecha. Estamos hablando de que solo las personas que tienen acceso a Internet, que tienen la capacidad de poder entender cómo funcionan esas tecnologías, lo pueden ocupar. Y entonces, mientras más sofisticada sea una tecnología, esto va a generar más brechas. Es una gran preocupación. ¿Hacia dónde va la regulación o cuál es el estado actual en términos de inteligencia artificial? Pues como lo planteábamos en un foro que tuvimos esta semana del ILAB al que pertenezco y el doctor Edgar también, pues es que solo hay buenas intenciones, ¿no? Realmente no hay un marco regulatorio, un marco ético. Ojalá y se tome algún modelo que sea adecuado, tal vez una referencia puede ser el marco europeo. Y aquí, bueno, pues si no es el marco europeo, pues hay que colaborar para realizar un marco adaptado al contexto mexicano, porque sí ha habido iniciativas, pero obviamente se quedan tiradas a la basura, ¿no? No se toman en cuenta finalmente. Y también, por otro lado, ¿cómo podemos fomentar la colaboración entre instituciones y demás tipo de cosas? En primer lugar, y esto es una idea que tiene el doctor Edgar, es capacitar en todos los niveles de los ayuntamientos, desde el más básico hasta el nivel más neurálgico, que conozcan qué es la inteligencia artificial, que sepan cuáles son los riesgos, evitar la resistencia al cambio, crear estrategias que fomenten la administración de los datos, la calidad de los datos, que haya repositorios de datos para poder explotar estos datos con algoritmos de inteligencia artificial. Y bueno, también es importante que los gobiernos vean y consideren los avances de la academia en el ámbito de la inteligencia artificial, pero como una autocrítica, yo creo que también los investigadores debemos aplicar nuestros conocimientos en el sector público, porque generalmente somos muy teóricos, tenemos algunos casos empíricos con recomendaciones, pero realmente no somos prácticos, entonces ahí nos quedamos un poquito cortos en ese sentido, y hasta aquí dejo mi participación. Gracias, doctor. Sin duda, pues nos deja usted una tarea muy ardua. No solamente alude a la parte negativa o el lado oscuro de la inteligencia artificial, sino también se ve ahora sí que en el fondo una luz con las oportunidades que nos plantea, los dilemas, la implementación a pesar de la brecha digital. Muchas gracias. Damos paso al siguiente, nuestro siguiente panelista, el maestro Víctor Hugo García Benítez, quien nos hará también una presentación, no sin antes aludir a una breve semblanza de su trayectoria. Él es maestro en políticas públicas y licenciado en Derecho por la UDG. Cuenta con un diplomado de alta especialización en medios de defensa fiscal por el Instituto Mexicano de Análisis Tributario Asociación Civil y pasantía en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco. Se ha desempeñado como abogado auxiliar en el corporativo tributario Blumen SC, abogado analista de lo contencioso en el Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, así como asesor y consultor en el manejo de redes sociales y mercadotecnia digital, y asesor y evaluador del contenido digital de Limbridge. Realiza investigaciones relacionadas con el gobierno electrónico, gobierno digital, inteligencia artificial en el sector público y combate a la corrupción. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Alfredo, por la presentación. Primero agradecer al doctor Rubalcaba, quien es un mentor para mí en estos temas, y al doctor Freddy, que también lo conozco desde la maestría, que también realicé en el Colegio de Jalisco.
Les agradezco mucho la oportunidad de presentar aquí, tratando de responder a las preguntas. Si ya ven la presentación. Bueno, en primer lugar, la idea que traigo es presentar un trabajo que realizamos en colaboración el doctor Rubalcaba y yo, sobre la adopción de la inteligencia artificial en el sector público, enfocado en los gobiernos estatales en México, ¿no? Y con esto creo que nos va a dar como luz de lo que se está haciendo, de los retos que implica a partir de la percepción de servidores públicos que fueron encuestados, ¿no? En el documento vamos a encontrar, lo dividimos en 5 secciones. Hay una parte metodológica muy importante de un trabajo bastante importante, ¿no? De cómo se realizó la encuesta, a quiénes se encuestó, de qué manera. La encuesta se realizó a servidores públicos especializados en las materias, ¿no? De las áreas de informática, de sistemas, en algunos casos que tuvieran área de inteligencia artificial, como es el caso de Jalisco, o de gobierno electrónico. Parte de la idea de este documento es como entender qué es lo que están pensando los servidores públicos sobre la adopción de la inteligencia artificial en sus gobiernos y en el sector público. Y en la siguiente diapositiva van a ver, primero, qué es lo que han escuchado quiénes han escuchado sobre inteligencia artificial en el sector público. Y estos servidores públicos nos dicen que la mayoría ya han escuchado sobre el concepto, o más o menos lo entienden, y solamente el 31 como que todavía no está muy inmiscuido en estos temas y desconoce de lo que se trata la inteligencia artificial adoptada en la cuestión del sector público, ¿no? Y en una siguiente pregunta, quisimos saber como cuáles son los factores que se necesitan para facilitar la adopción de la inteligencia artificial en el sector público, ¿no? Y aquí ya podemos ver algunos de los retos que implica la adopción de este desarrollo tecnológico desde la perspectiva de estos servidores públicos que son los que trabajan estos temas, ¿no? Y que ellos hasta cierto punto pueden darnos luz de lo que se tiene que implementar, ¿no? Y como pueden ver, el tema del presupuesto es muy importante, el tema del recurso económico es como de los fuertes también que dicen se necesita mucho equipo, se necesita mucho recurso, no solamente el tema, y que también ahí viene, no solamente el tema de máquinas, de procesadores, o sea, toda la infraestructura tecnológica, sino también la capacidad para poder contar con el personal. A veces creemos que con los que ya están vamos a poder afrontar esta dificultad. Entonces es también no solamente el tema de capacitar, sino también el contar con un área amplia de servidores públicos que sepan del tema. Ojo, y que también, como ya lo mencionaban, el tema de capacitar y formar a los servidores públicos de todas las líneas, ¿no? Porque muchas veces creemos que solamente los de sistemas deben de saber de esos temas, sino que todos los servidores públicos deben de conocer por lo menos las nociones básicas de lo que es la inteligencia artificial y las cuales están adoptando ellos, ¿no? Otros datos muy importantes que salieron de este trabajo es el tema de saber si conocen o no el tema de si hay algún documento normativo que oriente el tema de la adopción de la inteligencia artificial con el que cuenta la dependencia. Y, por ejemplo, ahí pueden ver un alto número, ¿no?, de personas que no saben. O sea, ellos contestaron, no sé, ¿no? Si hay, no hay, cómo lo estamos adoptando, no saben, ¿no? Ojo, hay que entender que es en el contexto nacional de todos los estados, no es en el caso de Jalisco, sino que también tenemos que considerar los casos de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Nuevo León. O sea, por decir a todos los estados hay que tener como esa parte del contexto de lo que nos han respondido. La gran mayoría también mencionó, bueno, el 40% mencionó que no, o sea, ya un tajante no, y solamente el 3% de los servidores públicos dijo sí, sí hay algo. En el documento, ahorita les voy a pasar el enlace para que tengan acceso al trabajo, solamente el 3% mencionó sí y cuáles son los documentos, ¿no? En general, todos hablan sobre el tema de las estrategias en materia de digital o electrónica, ¿no? O sea, de estas políticas de inteligencia artificial o de TICs son como las que más destacan en este sentido. Y por último, otro tema muy importante que ya había mencionado, el tema de la capacitación y la formación.
en materia de inteligencia artificial, ¿no? En donde vemos que en el último año, bueno, a partir de que se presentó la encuesta fue finales de 2022, inicios de 2023, para que también tengan el contexto de cuándo se realizó la encuesta. En ese sentido, durante su último año de trabajo, la mayoría, el 80%, es muy alto el número, no ha recibido ningún tipo de capacitación en estos temas, ¿no? Entonces ya es un número bastante importante también que refleja el tema de si conocen o no conocen el tema de la inteligencia artificial. O sea, hay hasta cierto punto una relación de por qué no conocen de los temas. Algunos servidores públicos que el 14% respondió que sí en una sola ocasión y solamente el 4% respondió que sí en más de una ocasión, ¿no? Entonces podemos ver estos temas como un tema de cómo se van conectando los diferentes aspectos que pueden facilitar la adopción de la inteligencia artificial, que al mismo tiempo se convierten en los retos para que en el caso mexicano adoptemos la inteligencia artificial. Y por último, a partir de todos estos resultados, se generaron las conclusiones de acuerdo a la investigación y también generamos unas conclusiones, o más bien recomendaciones, a partir a la luz de los resultados, ¿no? Y en primer lugar es el desarrollar de forma colaborativa una estrategia nacional de inteligencia artificial que siente las bases, ¿no? De lo que se tiene que hacer a nivel nacional, ¿no? Ya lo comentaba la doctora Carla, el tema de que no hay mucha iniciativa por parte del gobierno federal. Entonces, la idea es, al tener gobiernos estatales que ya más o menos han ido adoptando la inteligencia artificial, algunas herramientas con estos sistemas, pues que tiene que ser a partir, si no es a nivel federal, por lo menos una colaboración entre los estados, de tal forma que se genere una estrategia nacional, ¿no? O sea, si la presión no viene de arriba, por lo menos la presión de abajo que venga, ¿no? Para poder formar una estrategia nacional, ¿no? Y también a partir de esta estrategia nacional, también bajar al tema del contexto de cada uno de los estados. Tenemos que entender que la estrategia nacional solamente es una forma de guiar al país de cómo se debe desarrollar, ¿no? Y ya luego bajarlo a estrategias estatales para que consideren el tema también del contexto estatal. No todos los estados tienen los mismos recursos, no todos tienen las mismas necesidades. Va a haber algún ejemplo, ¿no? Al contexto que no va a ser necesaria la política, la misma que en Jalisco, la misma que en Veracruz, la misma que en Guanajuato. Entonces también esa parte tiene que ser muy importante, ¿no? No creer que una política nacional ya le va a resolver la vida a todos, ¿no? Sino que tenemos que irlo bajando. Y de igual manera, en una primera aproximación es el nacional y el estatal. También el tema, considerar una política de inteligencia artificial en las ciudades, en los municipios, ¿no? Dependiendo también el contexto, porque también lo podemos ver solamente aquí en Jalisco, o sea, cómo está distribuida la geografía y decir, no sé si en Atenguillo o en algún municipio más chiquito, Cocula, o sea, en ciertos municipios a lo mejor, pues esto a lo mejor no es como su principal factor, pero deben de entender cómo a partir del gobierno estatal ir adoptando estos desarrollos tecnológicos y que sí y que no, porque también no es decirlo el tema de la panacea de la inteligencia artificial, ¿no? Esto no nos va a venir a resolver todos los problemas, hay que buscar en qué sí y en qué no, ¿no? Eso también es muy importante destacar, o sea, no es como que vamos a meter la inteligencia artificial a todo, no, porque también no es como lo mejor o lo más adecuado para cada situación dependiendo del contexto de los gobiernos. Otro tema también que ya es muy, no solamente en tema de inteligencia artificial, sino el tema, en cualquier tema se debe de abordar el tema de la capacitación, ¿no? O sea, no solamente es en temas de inteligencia artificial, sino en temas de salud, de seguridad, o sea, son también entender que este desarrollo tecnológico, como ya lo han mencionado, es multidisciplinar. O sea, no solamente es sobre una materia, sino también entender los temas de seguridad de la inteligencia artificial, el análisis de los derechos humanos a partir de desarrollar estos desarrollos, cómo lo están realizando, ¿no? Otro muy importante es que ya, como ya mencionaban, el tema de la participación, qué tanto participan, pues es crear un consejo multidisciplinar, ¿no? De expertos en inteligencia artificial que puedan poner las políticas
al centro del ciudadano a partir de las diferentes perspectivas, ¿no? Desde los filósofos, politólogos, economistas, ¿no? Expertos en materia de seguridad, de salud, o sea, tiene que ser multidisciplinar y que abarque a todos los sectores, no solamente el sector público, sino también el sector empresarial y también a la sociedad en general, ¿no? Algo muy importante que ya también se mencionaba en el día de ayer, ¿no? Tanto en la conferencia magistral del doctor Criado como con los panelistas que tuvimos el día de ayer, que analizaban el contexto de Jalisco, es el tema de establecer un sistema de monitoreo, ¿no? Y de evaluación de la política, porque muchas veces nos metemos, no sé, los diferentes gobiernos han establecido chatbots, sistemas de inteligencia artificial para el análisis de la información, y no sabemos hacia dónde vamos o qué es lo que nos va a permitir saber si se está haciendo bien, ¿no? O si nos está haciendo un bien estos desarrollos tecnológicos. Porque también algo muy importante, que también se mencionó ayer, es el tema de que tenemos que contar con datos estructurados, ¿no? Que también tiene que cuenta mucho la cantidad y calidad de la información, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante para poder establecer unos sistemas de monitoreo y de evaluación y que al final, también como lo comentaba también la doctora Carla y el doctor David, el tema de contar con transparencia y rendición de cuentas de las políticas que se están desarrollando, ¿no? O sea, el tema de no saber quiénes están participando en estos temas, cómo se están trabajando, o solamente tener ahí como una noción, o sea, la dificultad de encontrar la información a veces es muy compleja, ¿no? Que no hay facilidad para también entender a dónde tenemos que ir, qué organizaciones están trabajando esos temas. Entonces se vuelve algo difícil. Eh, Pareciera que esto es muy complejo, sí es muy complejo, ¿no? No es nada fácil, pero sí hay maneras de poco a poco ir empujando estos temas en el sector público para que puedan desarrollarse de la mejor manera, ¿no? También hay que entender que este desarrollo tecnológico en los últimos años fue vertiginoso, no fue un tema de un día para otro, ¿no? Y el cambio va a ser muy difícil, la resistencia al cambio también algo que se ve es el tema de la resistencia al cambio, algo que va cambiando constantemente. Antes los desarrollos no nos daban tiempo para poder prepararnos, desarrollarnos y esto no. Esto ya vino a revolucionar mucho el cómo se hacen las cosas, ¿no? No solamente en el sector público también, sino en el sector industrial, de cómo se hacen las cosas y va cambiando el panorama y esto se complica, ¿no? O sea, vamos metiéndole complicaciones, pero sí es importante tenerlas en cuenta para no, como decía el doctor David Valle, no solamente ver el lado positivo de la inteligencia artificial, sino también el lado negativo que tiene, de las implicaciones y riesgos que tiene, así como entender que esto no es una tarea fácil, es una tarea muy complicada, pero que se necesita de todos para poder desarrollarla de manera efectiva en el sector público. Y sería todo de mi parte. Por cierto, ahí tienen el código QR para que puedan acceder al documento, perdón. Muy bien, pues muy interesante, maestro Víctor, la investigación que nos comparte y cuya autoría también es aquí compartida con el doctor Edgar Rubalcaba, muy interesante. Y sobre todo, pues nos hace reflexionar porque en la investigación que ustedes hacen, dicen, pues 97 personas de cada 100 no conocen un documento normativo o no saben de su existencia y solamente 3 de 100 dicen decir que sí. Eso yo creo que nos debe hacer una reflexión sobre cuáles son los retos o los desafíos que están por delante, obviamente no solamente en Jalisco, sino en todo el país. Más aún en las conclusiones a las cuales ustedes llegan, la necesidad incluso pues, de crear este consejo multidisciplinar de expertos, establecer un sistema de monitoreo y evaluación continua y obviamente fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de todos los servidores públicos, pero a través de una estrategia nacional que promueva también la capacitación de la inteligencia artificial para todos los servidores públicos. Muchas gracias, maestro, por compartirnos esta brillante exposición. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor Juan Emanuel Delva Benavides,
no sin antes dar una breve semblanza de su trayectoria. Él es profesor e investigador especializado en la intersección del derecho y las tecnologías emergentes. Su trabajo abarca áreas clave como la inteligencia artificial, también la cadena de bloques, la ciberseguridad, la protección de datos personales, contribuyendo significativamente al desarrollo de marcos regulatorios para tecnologías emergentes. Actualmente es profesor de la Universidad de Guadalajara y presidente de la Academia de Derecho Económico, Empresarial e Internacional. Colabora en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco para la implementación de la inteligencia artificial en el Estado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y ha liderado investigaciones y publicaciones que analizan el impacto de la tecnología en el ámbito legal. Además, es socio fundador de la Red Latinoamericana de Gobierno, Derecho y Nuevas Tecnologías y el Observatorio Mundial de la Abogacía, promoviendo la discusión sobre los retos y oportunidades que estas áreas presentan. Su enfoque académico y profesional busca adaptar la legislación a la era digital, impulsando la innovación con responsabilidad. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación tanto al doctor Edgar Rubalcaba como al doctor Freddy Mariñez. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Y bueno, yo no preparé como tal una presentación. Me gustaría hablar un poquito más del tema y conversarlo como tal. Eh, Explicarles un poquito tal vez de lo que se ha implementado, lo que se ha hecho y cuáles son las visiones que tengo al respecto de estas tendencias, ¿no? Porque al final de cuentas, como la inteligencia artificial, esto cambia cada semana. Entonces, pues ahorita hablamos algo, tenemos una tendencia, tenemos una forma de ver las cosas, y la próxima semana podemos empezar a modificar esa forma, ¿no? De ver. Entonces, primeramente, sí me gustaría comentarles, yo sé que estamos enfocados en aspectos estatales, en aspectos más que nada para México. Sin embargo, también he estado participando con cierta orientación hacia el marco que se realizó en la Unión Europea durante 3 años. También tengo un poquito de experiencia de lo que se ha realizado por allá y considero primeramente como un reto considerar este tipo de situaciones, ¿no? El hecho de que no nos podemos cerrar a que México es México y no hay nada más allá de México y que la inteligencia artificial se queda y se crea y se desarrolla en México, sino que realmente la inteligencia artificial es algo que efectivamente va modificándose y nosotros tenemos que ir adecuando nuestros marcos, nuestras políticas, nuestra forma de ver las cosas para que efectivamente podamos tener una buena tendencia, una buena utilización. Que yo recojo todo lo que han dicho realmente, los 3 doctores anteriores, tal cual. O sea, son cuestiones que tenemos que trabajar de manera multidisciplinar, pero también interdisciplinarmente. Eh, Creo que esta situación ya es algo, sí, de cierta manera repetitivo, pero son cambios o una evolución que debemos de estar viendo como una constante. Entonces, sí es importante tener esto en consideración porque es lo que va a hacer un poquito más fuerte la forma en la que nosotros vamos a proteger y la forma en la que nosotros vamos a actuar dentro de la utilización e implementación de inteligencia artificial, tanto en el sector público como en el privado, que eso también me deriva a otro punto, que es si se deberían de estrechar los lazos entre el sector público con el sector privado. Obviamente, ¿de dónde proviene la inteligencia artificial? Es del sector privado. Si no hay un buen lazo entre el sector público y el sector privado, definitivamente no va a haber una homogenización hacia donde nosotros queremos llevar este tipo de tendencias, ¿no? Entonces también comentando este tipo de especificaciones, pues comentarles un poquito al respecto de lo que yo realizo o he realizado con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y tiene que ver con asesorar directamente a Presidencia para la implementación y la adopción de la inteligencia artificial en el Estado. Se busca que se pueda implementar, de hecho, también tocamos otro de los puntos que nos han estado mencionando anteriormente y tiene que ver con la capacitación. Eso es clave, porque hay una brecha digital clara. Y la brecha digital no es nada más en el tema de inteligencia artificial, sino que viene con todos los aspectos de digitalización. Entonces, cuando hablamos de
inteligencia artificial, si nos metemos más a ciertos datos, podemos ver que ni el 1% de la población mundial utiliza o reconoce la inteligencia artificial. Con ese dato podríamos encontrar que efectivamente menos van a reconocer algún tipo de marco legal. Entonces hay mucho trabajo, muchísimo trabajo, que yo aplaudo muchísimo este tipo de espacios para dar a conocer al público en general, como bien se mencionaba desde la inauguración, qué es lo que está sucediendo en la actualidad y hacia dónde queremos ir y cómo, o sea, yo sí lo digo de manera muy coloquial, como investigador a mí me gusta hablar para que se entienda, ¿no? Y el derecho para mí no es estar nada más derivando a esto se tiene que hacer, se tiene que prohibir, se tiene que permitir, sino que es establecer las reglas del juego. ¿Cómo se come? ¿Cómo le hacemos? ¿Hacia dónde vamos a hacerlo? ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Y eso, primero reconocemos la inteligencia artificial, posteriormente a esto, pues hay que saber qué es lo que te hemos permitido, qué es lo que no te hemos permitido, qué es ético, qué no es ético, desde cada lado, ¿no? Podemos hablar desde la función pública, podemos hablar desde las escuelas, podemos hablar en aspectos judiciales, para qué lo estamos implementando. Entonces, desde el Estado de Jalisco, con el Supremo Tribunal de Justicia, eh, salen algunas propuestas anteriores. La inteligencia artificial no es nueva. También es muy importante reconocer este tipo de situaciones. En la administración pública, en aspectos de justicia, se aplica desde 2014-2015, lo que viene siendo con Prometea y Pretoria en Buenos Aires y en Colombia, 2017. Y los de la UBA, que viene siendo la Universidad de Buenos Aires, junto a los distintos gobiernos, son los que hacen el desarrollo. Justamente se ha estado en charlas con personal tanto de Prometea, Pretoria, como otras universidades que también desarrollan sistemas de inteligencia artificial, como la Universidad de Salamanca, para explorar distintas posibilidades que puedan ser implementadas en el estado de Jalisco y que este pudiera ser un primer acercamiento para efectivamente que de aquí saliera una oportunidad a nivel nacional. Entonces, vuelvo a tomar en consideración todos estos tipos de comentarios e investigaciones que se han hecho porque efectivamente considero que todo va en el mismo sentido. Entonces, comentarles también, a raíz de toda esta tendencia que vemos de inteligencia artificial, yo también organizo un foro que lo que busca es pues tratar de llegar a la sociedad y enseñar un poquito al respecto de inteligencia artificial, temas éticos, utilización, marcos legales, pero no para ahí. Creo que también estas instituciones, desde la función pública, son elementales. Y uno de los proyectos que he realizado desde también principios de año es la capacitación a profesores, capacitación a directivos de distintas escuelas para que puedan y sepan utilizar la inteligencia artificial para poder permearlo dentro de la sociedad. Y un último acercamiento que también se ha tenido es con otras universidades dentro de Estados Unidos, que ya tiene que ver con un poquito de tecnologías más avanzadas, que es resolución de controversias por medio de inteligencia artificial en metaversos. Entonces, eso es muy interesante porque vemos y exploramos las posibilidades que podemos llegar a tener y abre un campo extraordinario debido a que personas que viven o habitan en Estados Unidos o que se jubilan y se vienen para acá pueden tener acceso a otro tipo de posibilidades que antes no les era posible o les parecía demasiado caro y tenían que trasladarse, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues se está transformando definitivamente todo con la inteligencia artificial. Es un cambio y es un cambio también que no tenemos que verlo tan fatídico, pero tampoco con tanta ilusión, ¿no? Hay que tener cautela con ese paso a paso que estamos dando y les digo que sí es un cambio porque al final de cuentas es una herramienta y hay que verla como lo que es. Es una herramienta muy, 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 muy poderosa, pero no deja de ser una herramienta, ¿sí? Si a nosotros le damos a un pintor un buen pincel, nos va a elaborar una excelente pintura, pero si a alguien que no sabe pintar le damos el mejor pincel, ahí queda. Sí, entonces hay que entender esta parte de la capacitación, hay que entender lo que tenemos en las manos, hay que conocerlo y hay que explorarlo. También formé parte del sandbox de ANIA, entonces estuve colaborando también con ellos y concuerdo también con esta parte de que se requiere un poquito más de transparencia
al momento de estar generando las sesiones para poder saber qué es lo que se está conversando. Sí fueron muy buenas y muy gratas las conversaciones dentro de Sandbox, pero al exterior quedan muchas dudas sobre cómo se tomaron las decisiones, ¿no? Eso también me gustaría tomarlo en consideración. Y bueno, para ir cerrando la participación, creo que se pueden abordar de distintas maneras la desigualdad y la brecha digital. Considero necesario tener inversión. Sin inversión prácticamente no hay una apuesta y no se cree en el proyecto de la inteligencia artificial. Esta inversión también tiene que llevar a temas de capacitación. El tema de la capacitación también tendría que derivar a algunas políticas inclusivas y como bien lo mencioné, pues las alianzas público-privadas son fundamentales para poder llevar a cabo a buen puerto este término, ¿no? Dentro del estado actual y hacia dónde debería avanzar la regulación de la inteligencia artificial en México, a título personal, veo que hay muchas iniciativas, pero están las iniciativas más bien por su lado y creo que no puede ir así. O sea, inteligencia artificial, pues es algo que, reitero, está avanzando semana con semana y si no nos ajustamos a lo que está sucediendo, realmente van a ser tendencias aisladas. Y por ahí vamos a tener que estar pues parchando realmente semana con semana las cosas que están sucediendo y pues va a ser muy difícil poder llegar a una tendencia detallista de los temas. Si queremos entender cómo es que funciona, pues sí podríamos generar algún tipo de marco general, pero pues de ahí no va a pasar. Sí, entonces creo que sí es muy importante tener esta recomendación. Eh, Se tiene que tener una supervisión de la transparencia algorítmica, que es un tema que también escuché el día de ayer, que decía el doctor Moreno, ¿no? Es que creo que ya ni siquiera los mismos creadores de algoritmos reconocen cómo es que están funcionando los algoritmos, ¿no? Necesitamos supervisión. Necesitamos supervisión y necesitamos estos equipos multidisciplinares ahí para la toma de decisiones, porque actualmente se queda la toma de decisiones en programadores que realmente no sabemos si tienen conocimientos amplios de ética, de derecho, de políticas públicas, sociología, sí, que es muy importante, ¿no? Bueno, temas de ética, derechos humanos, la colaboración internacional, creo que sería fundamental y esencial poder generar lazos con los que ya han generado o han tenido ciertos pasos para poder recuperar las mejores experiencias y saber qué es lo que sí podría aplicar con nosotros. ¿Sí? No hacer el copy-paste como siempre, sino que realmente ver qué es lo que podría recuperarse y no trabar la implementación de la inteligencia artificial, porque por lo general cuando se hacen este tipo de marcos es para decir, se evita esto, esto no se puede hacer y esto tampoco. Entonces es algo fundamental, ¿no? ¿Cómo se debería fomentar la colaboración entre las diferentes instituciones de gobierno mexicano para poder compartir estos conocimientos y recursos? Coincido que sería benéfico un organismo central regulador o coordinador para poder entender y que por ahí pudieran salir algún tipo de recomendaciones, tal vez como un elemento inicial, eh, pero que también estuviera orientado con plataformas de intercambio de conocimiento. Estas plataformas de intercambio de conocimiento también nos pueden llevar a la capacitación interinstitucional y obviamente requerimos proyectos colaborativos. Entonces, por ahí va mi participación. Eh, Creo que hay muchos esfuerzos, creo que se han manifestado varias tendencias muy interesantes. Vamos mucho mejor que hace 2 años realmente con los temas, pero sigo creyendo que estamos un poquito cortos. Tenemos buenas ideas, pero hay que plasmarlas realmente. Entonces, con esto yo termino mi participación y agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues prácticamente usted se dio a la tarea de contestar algunas de las preguntas que inicialmente aquí señalamos y haciendo un aporte significativo incluso del diagnóstico en cómo estamos a nivel mundial. Llama la atención de que usted establece que el 1% mundial de la población no conoce nada sobre inteligencia artificial, menos aún
conocerán las reglas del juego establecidas en un marco normativo y por ende se desconoce cuáles son sus derechos y obligaciones. Entonces, esta es una asignatura que está pendiente y que tenemos todos. A la par, señala usted que el reto no debe circunscribirse solo a México, sino obviamente debemos tener una visión más amplia, estrechar lazos con el sector público y privado, a hacer la adopción de la inteligencia artificial en el Estado, pero con capacitación, y particularmente nos comparte usted la experiencia que ha tenido en la capacitación con profesores, y esta cómo se ha aplicado también en la resolución de controversias a través de la inteligencia artificial con metaversos, y pone usted también el dedo en la llaga en relación con el problema de la brecha digital que tenemos de inteligencia artificial, pero también estableciendo como precondición la inversión, la inversión. Muchas gracias, doctor. Y pues nos toca, obviamente, abrir lo que corresponde a las réplicas de quienes nos han acompañado y obviamente empezaríamos retomando las preguntas que inicialmente planteamos. Si alguien tuviera algo que abundar en la primera pregunta, que versa sobre cuáles son los principales retos que consideras que enfrentan los gobiernos en México para el desarrollo de la implementación de la inteligencia artificial, dejamos el micrófono abierto para nuestros especialistas. Adelante, maestro Víctor. Bueno, yo ahí nada más de acuerdo a lo que les presenté y que también retomo lo que han dicho aquí, el tema de, uno, la regulación, que ya lo mencionaban, el establecer por lo menos las reglas claras y sencillas. Tampoco es meternos a la regulación de esto que decía de que sí, que no, sino solamente entender principalmente cómo lo debemos de adoptar, cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Ese es el primer aspecto. Otro aspecto también muy importante y también fundamental, y que ya también lo mencionaba el doctor Delva, es el tema de la inversión, ¿no? En los gobiernos, en el sector público. Pero como bien lo dice, pues quiénes son los que manejan estas plataformas que ya conocemos de inteligencia artificial, quiénes son los que le han invertido, son las industrias. Entonces, es ahí también en donde se tiene que buscar la colaboración con el sector industrial, con el sector privado, para ver cómo compaginar esos intereses, ¿no? Porque ellos, o sea, también tenemos que entender esa parte. Ellos también tienen unos intereses diferentes a los que tiene el gobierno. Entonces, esa colaboración parece fácil, se dice fácil, pero es muy difícil para poder compaginar todo esto, ¿no? Y algo muy importante, el trabajo que les presenté sobre servidores públicos, faltan los ciudadanos, la capacitación y formación de los ciudadanos de que entiendan cómo se están desarrollando estas plataformas, ¿no? Hay también trabajos de inteligencia artificial, trabajos de inteligencia artificial explicables, o sea, de una manera sencilla, algo tan complejo, enseñárselas a las personas que lo están utilizando de, mira, así es como funciona, eso es algo muy fundamental y que también va con un tema de la brecha digital, ¿no? O sea, no solamente es el acceso a las plataformas, porque podemos tener el acceso a la plataforma muchísimos, pero también muchísimos de esos que tienen acceso, no todos entienden cómo funcionan las plataformas, ¿no? Entonces, creo que esos son los tres aspectos que yo considero que se deben abordar. Son todos los que se deben abordar, pero creo que son como los principales. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, doctora. Creo que todo lo que han mencionado mis colegas es importantísimo, pero quisiera hacer énfasis en la parte de la brecha digital y lo difícil que puede ser que los ciudadanos, incluso los propios servidores públicos, se apropien de la inteligencia artificial de manera efectiva cuando de por sí tenemos retos de la propia alfabetización digital en la búsqueda de información, verificación de fuentes, sabemos que existen eras de posverdad, ¿no? Fomentado precisamente por esa falta de alfabetización digital. Entonces, creo que el reto se acrecenta en el momento que agregamos a la fórmula la inteligencia artificial y pues es difícil, ¿no? Pensar que a final de cuentas vamos en un mundo que nos devora la tecnología y que cada día tenemos que ir
aprendiendo a utilizar algo cuando todavía no terminamos de entender las otras dinámicas de la propia cultura digital y lo que hay detrás de incluso compartir una fotografía, ¿no? Los demás puntos creo que el doctor Dalva fue muy preciso en todos los elementos. Solo quería profundizar en este. Muchas gracias, doctora. Doctor David, no sé si tuviera algún comentario adicional a su exposición. Sí, Adelante. gracias, muchas gracias. Bien, pues sí, efectivamente yo creo que hay gran potencial de usar la inteligencia artificial como una herramienta, definitivamente es una herramienta. Yo pongo de ejemplo ChatGPT, que hace cosas fabulosas, hace cosas que pueden ahorrar el tiempo, sobre todo en términos de hacer talacha, como yo digo, ¿no? Entonces ChatGPT yo lo veo como un asistente, si quieren verlo así como de ciencia ficción, me gusta mucho hacer referencia a esto. Sería como mi Jarvis de Iron Man, en el que le pido algo, me contesta y me lo genera. Obviamente yo tengo que evaluar qué es lo que está generando para poder tomar una mejor decisión. Y en ese sentido yo creo que el potencial que tiene la inteligencia artificial, pues es poder optimizar los recursos de los gobiernos, poder hacer analítica de datos, analítica detallada, ¿no? Para una mejor toma de decisiones, automatizar diferentes tipos de procesos, reducir la cantidad de errores, ¿no? Para que los procesos administrativos sean más ágiles y más precisos. Y en términos de los retos, pues sí, definitivamente estamos viendo que coincidimos en varios aspectos. La plática es como reiterativa en ese sentido. Tenemos retos específicos en términos de la brecha digital, es uno de los grandes problemas que hay actualmente. Entonces tendría que haber una capacitación integral desde los niveles más básicos, desde las regiones más lejanas, desde los niveles inclusive educativos más básicos. Vemos en algunas escuelas que ya se comienza a dar pláticas o algunas clases de robótica, de inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, obviamente lo estamos viendo en escuelas que son del sector privado. ¿Qué pasa en el sector público, no? Estos chicos deben de estar preparados, obviamente, para que también sean punta de lanza del uso de este tipo de tecnologías, en sus regiones. Y el tema del presupuesto, el tema de la infraestructura, de esta capacidad técnica, pues es un tema que bueno, pues es difícil de manejar. Se trata de dinero, se trata de recurso. El presupuesto luego es muy estrecho, muy corto, muy limitado, y quizás los gobiernos tienen otro tipo de preocupaciones que no son la inteligencia artificial en ese sentido. En términos de los datos, bueno, pues la calidad de los datos, la accesibilidad de los datos es algo importante. Y también, pues como lo habían comentado, ¿no? La transparencia, la confianza pública hacia este tipo de algoritmos, ¿no? Por ahí platicando con algunos médicos que ya utilizan robots para hacer operaciones, dicen que hay pacientes que no confían en el robot para que los operen. Entonces, si hay pacientes que no confían en los robots para que hagan una operación, ¿cómo los ciudadanos van a confiar en estos algoritmos si decimos que son opacos, que son erráticos, que son discriminativos, ¿no? Entonces también tiene que haber esta capacitación en todos los niveles para que no haya una resistencia tanto organizacional y política en términos generales. Y finalmente, bueno, pues después de poder tener esta capacitación, de poder tener una buena infraestructura, de poder pues conocer qué son estas herramientas de inteligencia artificial, yo creo que podríamos hablar de una regulación, porque ¿cómo vamos a regular lo que no conocemos, no? Aquí me llama la atención un punto que he estado escuchando reiterativamente, donde plantean que hay que tener datos estructurados, pero no sé a qué se refieren exactamente con esos datos estructurados, pero yo creo que la inteligencia artificial tiene el potencial de explotar tanto datos estructurados como no estructurados. O sea, ese no es un problema. El problema es cuál es la calidad de los datos y qué tipo de datos estamos ocupando para determinado número de algoritmos. Entonces, bueno, pues ese es un punto. Y por otro lado, bueno, pues entender estos algoritmos, entenderlos a fondo en todos los niveles, es parte de lo que hay que conocer. Y lo veo así como en el siglo pasado, ¿no? Yo soy del siglo pasado. Para poder obtener un empleo, pues era muy fácil, ¿no? Yo conozco gente que trabajaba en la industria, que con la preparatoria aspiraba a tener un puesto directivo. Fue pasando, fue evolucionando lo que necesitaban en diferentes sectores y ya les empezaban a pedir el título universitario, algunas especialidades, maestrías. Luego les empezaban a pedir el idioma inglés, ¿no? Luego ya les empezaban a pedir que supieran computación, típico saber Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Ahora la necesidad es también conocer la inteligencia artificial en todos los niveles, en todos los sectores. Y bueno, pues digo, eso es parte de los retos que yo percibo. Y con eso termino mi comentario.
Gracias, doctor David, y cedemos el uso de la voz aquí al doctor Emanuel. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Yo nada más quiero hacer el comentario de uno solo, que creo que es el principal, y visto desde un aspecto social, que sería justamente la resistencia al cambio. Se ha hablado desde varias lógicas y desde varias perspectivas, pero realmente creo que es el punto central, la resistencia al cambio y más desde el sector público, porque no hay desconocimiento sobre lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo regulamos si ni siquiera conocemos qué es lo que vamos a hacer? Y nos va a cambiar por completo la forma de estar realizando las cosas, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran punto a tomar en consideración y uno de los principales retos. La próxima semana me toca capacitar jueces en temas de inteligencia artificial. Entonces creo que sí hay un avance al menos a nivel local, para que más o menos se entienda. Gracias. Muchas gracias, doctor Emanuel. Y bueno, pues pasamos al penúltimo punto, que es la sesión de preguntas y respuestas. Obviamente quienes nos siguen en las redes sociales también tienen la oportunidad, pero iniciamos con los que están aquí presentes en este auditorio. Si alguien quiere expresar alguna inquietud o hacer alguna pregunta puntual, adelante. Doctor Freddy, adelante. Gracias. Muy bien, felicidades al panel, muy estructurado y muy lúcido en cuanto a las propuestas, en cuanto a su planteamiento. Yo he venido escuchando la capacitación, el término capacitación en la inteligencia artificial, pero cuando hablamos de la inteligencia artificial en el sector público, allí no nos podemos quedar solo en eso. Eso más, yo creo, dos cosas. Uno, la profesionalización del funcionario público. Que la profesionalización del funcionario público no necesariamente es saber de la inteligencia artificial. Y lo otro es la alfabetización administrativa, que esto toca ya al ciudadano con respecto a la función pública o con respecto a la administración pública o a la gestión pública. Entonces yo creo que las tareas acá son más que desafíos, porque por una parte tenemos la capacitación en inteligencia artificial, por otra parte la profesionalización del funcionario público y por otra parte la alfabetización administrativa para los ciudadanos, porque la relación ciudadano-administración pública es una relación, aunque es asimétrica, es una relación que día a día está a través de las políticas públicas y servicios públicos, ¿no? Y esto lo digo porque ayer discutimos el nuevo modelo de gestión pública que se avecina o que ya está operando en el marco de las transformaciones que nos viene dando la inteligencia artificial. Pasamos de un modelo burocrático pesado, vertical, a un modelo de la nueva gestión pública, que fue el espíritu empresarial en el sector público. Después pasamos a la posnueva gestión pública y luego ahora hablamos de una gestión pública inteligente, ¿no? Donde nos está transformando la inteligencia artificial no solo todos los procesos administrativos, etcétera, sino la relación del funcionario público o de la administración pública con el ciudadano. Y esto, si le agregamos que nos está transformando también las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo, y la pregunta es esta, ¿qué estrategia podemos tener en el sector público para una profesionalización del funcionario público que tome en cuenta justamente la capacitación en la inteligencia artificial ante este nuevo modelo? Ese es el comentario. Gracias, doctor. Pues
¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta por allá atrás para que de esta manera demos paso a la contestación de nuestros expertos? Adelante. Muchas gracias. Bueno, agradecerles sus participaciones a cada uno de los doctores presentes. Sin duda nos abrieron las puertas a reflexionar sobre el uso de la IA en el sector público. Mi pregunta va un poquito hacia lo que el doctor también les mencionó, porque pues todas hablaban sobre capacitar, pero me quedé con la inquietud de para qué o por qué capacitar a los servidores públicos sobre inteligencia artificial. Y en ese sentido, desde su experiencia y el trabajo que han llevado a cabo, ¿cuáles serían aquellos principios éticos sobre el uso de la inteligencia artificial en el sector público? Es decir, ¿hacia dónde caminaríamos para llegar a tener principios éticos antes? Porque estamos hablando ya de capacitarlos y todo, y ni siquiera hemos construido principios éticos, ¿no? Y creo que esa es la base, pues, de la sociedad, más allá de algo moral, sino algo ético, más allá del que sí, que no. ¿Cuáles serían esos ideales éticos que debemos tener en el sector público para el uso de la inteligencia artificial? Gracias. Adelante. Sí. Y acá también, más adelante. Yo quisiera hacer como un acercamiento al tema de, todavía no hemos hecho una democratización del Internet y estamos yendo hasta la inteligencia artificial. Todavía no sabemos todos hacia dónde vamos, qué queremos todos, y ya nos estamos implementando la soga al cuello porque está siendo controlado por entes externos al gobierno o a la democracia del Internet. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar si no estamos preparados y si no implementamos agendas para estar listos con tiempo y movimientos para que lleguemos a la democracia del Internet y a la inteligencia artificial que va a terminar en un cibergobierno? Gracias. Finalmente, aquí la última pregunta. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Yo creo que es importante destacar en principio, definir muy bien el tema de retos y oportunidades éticos, sobre todo pensando en que todos los que somos funcionarios públicos ya sabemos que no existe una estructura normativa como tal a nivel nacional, estatal y mucho menos municipal. Pero si seguimos esperando que exista una estructura normativa y regulatoria a través de una ley, pues la inteligencia artificial ya nos ganó muchísimo terreno y nos va a seguir ganando día a día mucho más. Tenemos muchísimos medios normativos que nos permiten a nosotros en este momento regular de alguna forma esos riesgos éticos que pudiéramos tener para la implementación de una inteligencia artificial. Sí existe un código de ética, sí existe a nivel estatal un código de ética, y lo voy a hablar a nivel estatal porque creo que nosotros como gobierno del estado hemos avanzado muchísimo más que otros gobiernos a nivel nacional. Somos una punta de lanza a nivel tecnológico, entonces eso nos permite a nosotros avanzar un poco más. Tenemos una regulación a través de un código de ética para esos riesgos éticos que nos plasman efectivamente unos valores y unos principios éticos. Y ya de antemano podemos alinearnos a ese código de ética. Existe una ley de mejora regulatoria que nos permite también ligarnos a una ley de mejora regulatoria que nos permita también esos pasos y esos procesos y procedimientos que tenemos que tener en cuenta para una regulación. Existe también una ley de transparencia a nivel nacional que nos implica como Estado y que nos implica como municipio. Entonces, a nivel regulatorio, a nivel normativo, sí tenemos como en principio regular, así no exista una ley. Entonces, eso en la parte normativa. Ahora bien, en la parte de implementación, si efectivamente existen muchos retos, existen muchas oportunidades nuestras. Yo me iría muchísimo más a la parte municipal, los órganos públicos descentralizados, las diferentes instituciones que hacemos parte de gobiernos. Como servidores públicos, yo les haría la pregunta siguiente. A nivel de academia, ¿cuál es la línea de acción que ustedes creen pertinente, aparte de lo que ya todos conocemos,
capacitación, presupuesto, que ya todos también sabemos que tenemos que tener un presupuesto, que tiene que haber parte de la iniciativa privada para que nosotros podamos implementar esto. Estoy de acuerdo totalmente en la brecha generacional a nivel de servidores públicos, donde el analfabetismo en cuanto a conocimientos de la inteligencia artificial es muy grande, con el mayor porcentaje de los que hacemos parte del servicio público. Nosotros hablamos de inteligencia artificial con una población muy grande de servidores públicos que desconocen y que ya no podemos de la noche a la mañana cambiar. Entonces existe un muro generacional en cuanto al conocimiento y en cuanto a este desarrollo e implementación que queremos nosotros hacer, sobre todo en esta parte municipal, en la parte en donde definitivamente necesitamos generar otro modelo de servicios, de atención para el ciudadano, de cercanía para el ciudadano y de facilitar muchos procesos y procedimientos. Entonces, ¿qué línea de acción ustedes como academia sugieren que se realice para que los municipios y los órganos públicos descentralizados puedan llegar a implementar una inteligencia artificial? Gracias. Gracias. Muy breve. Nos están poniendo, estoy observando en el chat, como ustedes observan, una pregunta donde se establece cómo potencializar la armonización local de las diversas agendas de implementación de la inteligencia artificial en la administración pública en los órdenes ibero-inter-latinoamericano. Muchas gracias. Pues bien, como ven, son bastantes preguntas. Les pediría yo brevedad posible a cada uno de nuestros expositores. Adelante, ¿quién dice yo? Bien, pues si quieren yo empiezo lanzando aprovechando que ya tomé la palabra. En los elementos sobre capacitación no me voy a meter tanto porque creo que el experto es aquí el doctor Delva, pero sí quisiera irme hacia los principios éticos y por qué la importancia y también la cuestión de la democratización de la tecnología, que recordemos que hay leyes detrás también sobre el uso correcto de datos, que también tenemos que llevar hacia la inteligencia artificial, con el respeto de los datos privados, con las maneras correctas para no dañar a otras personas, tomando en cuenta que también está esta opacidad algorítmica, discriminación algorítmica que podemos encontrar en algunas prácticas que ya hemos visto en empresas. Y que por eso es necesario mucho marcar un marco ético en ese sentido. Luego, la cuestión de la democratización de la tecnología, bueno, pues es un reto que seguimos en todo momento. Como decía hace rato, la ola de tecnologización va mucho más adelantada que lo que nosotros podemos hacer. Es imposible hacer una agenda a priori, porque precisamente son las prácticas, los elementos que nos da este sector privado y esos desarrollos tecnológicos, los que van marcando la agenda de cómo vamos nosotros a implementar, gestionar la inteligencia a favor de la resolución de problemáticas sociales o a favor de eficientar la gestión pública, ¿no? Entonces, yo pondría ahí de estas agendas a priori, de estos principios éticos también, evitar caer en el determinismo tecnológico, ¿no? Porque si no pensamos, y bien lo mencionaba el maestro Víctor Hugo, que necesitamos revisar que no todo se va a solucionar con la IA. No todo es solución al respecto y creo que muchos de los discursos o de los principios o las propuestas van enfocadas a que gracias a la IA vamos a resolver el mundo, ¿no? Entonces sí habría que hacer esos matices, por eso la importancia de que a final de cuentas quien tome las decisiones sea un ser humano, pero que además haya una revisión previa de cómo están compuestos los algoritmos para podernos dar, que nos dan esa información, ¿no? De que realmente existe esa transparencia algorítmica que evite la discriminación. Y creo que, bueno, ahí sí me meto tantito en la parte de capacitación, en estos enfoques multidisciplinarios, porque, bueno, el desarrollar un algoritmo como científicos sociales a veces es como, no entiendo qué me está diciendo, ¿no? Y entonces necesitamos tener también esta visión un tanto multidisciplinar para que nos entendamos entre
los que desarrollan algoritmos y los que están haciendo política pública y las organizaciones y todos en general. Bueno, entonces quisiera poner esos puntos y dejar espacio a mis compañeros. Adelante, Víctor. Bueno, yo quiero retomar todos los puntos. Ya aquí noté como aspectos para que lo veamos un poquito más centrado a la realidad, porque nos vamos a temas muy complejos. Esto hay que entenderlo como una telaraña. Yo solamente les expliqué así más o menos aspectos muy generales, pero por ejemplo, en el tema del marco ético, ¿no? Cuáles son los valores que tenemos que tener. Es un tema también o sea, ya lo sabemos, ¿no? No nos lo tienen que decir cuáles son los principios éticos, pero más bien el tema del marco ético es que el servidor público que vaya a tomar una decisión con inteligencia artificial esté consciente de que con los datos que se analizó con esa inteligencia artificial van a servirle a la sociedad. O sea, en verdad le estamos ayudando a la sociedad con esto, en verdad estamos trabajando para un bien común, ¿no? Esa es la parte ética, que hasta cierto punto es el tema de hacer entender al servidor público que esto puede influir en la vida de los demás, ¿no? ¿Y a qué voy con esto también? Con el tema de los datos estructurados que comentaba el doctor David Valle, que la inteligencia artificial sí tiene esta parte y sobre todo con el tema del Big Data, de analizar datos estructurados y no estructurados, es con el tema de la cantidad y calidad de la información. ¿Qué tantos datos? Y voy a poner un ejemplo que también he trabajado con el doctor Rubalcaba en materia de combate a la corrupción, de cuántos documentos están en la plataforma nacional de transparencia que no son claros, que los datos son borrosos, o que no hay información, o que no hay no sé, por ejemplo, en el tema de los expedientes, nada más tenemos el número del expediente y a quién. O sea, para esto se necesitan muchísimos datos estructurados, demasiada información para poder tomar decisiones, porque no podemos creer que ya solamente con una plataforma que vamos a contratar, le metemos lo que tenemos y lo que nos salga, pues es lo bueno, ¿no? No, es esa parte, ¿no? De entender qué tiene que ver los datos estructurados. Tengo que tener toda esta información para poder tomar una buena decisión, y que ahí está mi ética de decir, con todos los datos que se recabaron realmente, también es algo muy importante, que sean datos reales, porque muchas veces también es confiar y desconfiar en la información que estamos teniendo para ver si los resultados que vamos a aplicar, que nos ayudó a la inteligencia artificial, es lo mejor posible, ¿no? Y con el tema de la capacitación y formación me voy a algo muy sencillo. No hay que tener en cuenta que ya tenemos muchos problemas sociales, ¿no? O sea, ya hay muchos problemas que todavía no hemos terminado de combatir cuando ya queremos meter la inteligencia artificial. Con el tema de la formación y capacitación, no podemos dejar de lado la realidad de cuántos servidores públicos en verdad están profesionalizados. Pongo un ejemplo, la secretaria que va, la que está en atención, que sepa explicarle al ciudadano cómo funciona una plataforma, cómo me meto, ¿no? Que sepa que es un código QR, pues se mete este enlace. ¿Y ahí qué tengo que hacer? No, pues no sé, a veces nos pasa de que con los servidores públicos no entienden, o sea, no es que entiendan cómo funciona la inteligencia artificial, o sea, por eso digo, es como por niveles, es desde que el servidor público sepa decirle, mira, así va a funcionar esta plataforma, estos son los datos que vas a ingresar, así es como se van a analizar, no te preocupes, pero desde el más básico hasta el que toma las decisiones con la información que recabó el primero. Entonces es algo muy amplio, ¿no? Pero sí es como tenerlo como muy concreto, todo el tema de los principios, el tema de la formación, el tema de la capacitación, tenemos que entender también esa parte, ¿no? O sea, también tenemos que entender el contexto mexicano, ¿no? Por eso muchas veces hablamos con la literatura que hay a nivel mundial, ¿no? Y que a lo mejor con nosotros es enfocarnos en esa parte, ¿no? De decir qué es lo que nos conviene, qué sí, qué no, cómo vamos a tener colaboración con el sector privado, internacional, o sea, estas grandes empresas que manejan estas grandes plataformas, ¿cómo les vas a ganar, no? O sea, o cómo les vas a decir, únete a mí, ¿no? Sino también tiene que haber una forma de entender, buscar el ganar, tanto del sector empresarial como del sector público, ¿no? O sea, es esa parte que tenemos que entender también, no es buscar la panacea, como les comentaba, de la inteligencia artificial nos va a venir a resolver los problemas, pero yo creo que con eso concluyo. Finalmente, doctor Emanuel. Perdón, David.
Adelante. Bien, bien. Sí, me escuchan, ¿verdad? Ok, bien, respecto a esta parte de la ética de la inteligencia artificial, pues yo creo que hay ciertos aspectos éticos que se han considerado, inclusive con el manejo de los datos, ¿no? Sin pensar en inteligencia artificial, que tiene que ver con el fomento de los derechos humanos. Y hay que pensar en que estos algoritmos, pues tienen que ser no discriminativos, que haya algoritmos responsables, que haya privacidad y protección de los datos, es parte de este marco ético que pudiéramos pensar. Hay que pensar que estos algoritmos deben de ser para el beneficio social. Definitivamente, estos algoritmos deben tener supervisión humana para saber por qué se equivocan, por qué están sesgados, por qué generan cierto tipo de errores. Tiene que haber una innovación responsable porque estamos hablando de innovación tecnológica y esto conlleva efectivamente a la innovación organizacional, a la innovación institucional. Y algo que surge con derivado de la inteligencia artificial, pues es que haya explicabilidad de los algoritmos, ¿no? Esto quizás es algo nuevo, que haya transparencia, pero transparencia algorítmica, que haya justicia y haya justicia algorítmica. Y tal cual, bueno, pues la profesionalización del funcionario público, que es un aspecto clave para la administración pública, que sea eficiente, que sea innovadora, que sea adaptable, surge de este marco ético. Y aquí, pues yo creo que desde las ideas de los institutos y las escuelas de gobierno digital, que ahora podrían llamarse gobiernos inteligentes, por decirlo de alguna forma, deberían de impulsar esta cultura de la innovación, este aprendizaje organizacional, buscar incentivos para el desarrollo profesional del funcionario público, hacer intercambio de experiencias, generar buenas prácticas tanto locales, municipales, internacionales, ¿no? Desarrollar estas competencias en términos de la ética, de la inteligencia artificial, de la transparencia algorítmica, fomentar esta cultura de adaptabilidad y gestión del cambio, son parte de ese tipo de situaciones que hay que considerar. Y esto también lleva a que, bueno, pues si queremos armonizar esta implementación de la inteligencia artificial en diferentes niveles es algo bien complicado, es algo muy complejo, ¿no? Habría que pensar en marcos regulatorios y políticas comunes a los diferentes niveles, en generar plataformas de colaboración y redes regionales, igual generar algunos tipos de estrategias de datos comunes. Y aquí es muy importante que previo a poder generar una estrategia de inteligencia artificial, insisto con esto, previo a generar pues un marco ético de inteligencia artificial, primero hay que generar una muy buena estrategia para la administración de datos, porque actualmente la inteligencia artificial depende de los datos. Y si los datos no son de calidad, si no tenemos datos, no tenemos inteligencia artificial, ¿no? Y definitivamente, ya para concluir mi participación, considero que pues estas tecnologías, estos algoritmos inteligentes o máquinas cognitivas, aunque sean tan sofisticados, al final de cuentas, pues no son los que tienen la decisión, sino que la decisión debe de ser 100% humana. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Emanuel. Bien, gracias. A ver, sí son varios puntos y es demasiada la información que nos daría otras 2 horas, yo creo, para estar conversando todo lo que se menciona, pero para ir cerrando. Respecto a la profesionalización, creo que sí hay varios puntos y varios criterios que deberíamos de tomar en consideración. Sí les comento, lo de la próxima semana, digo, son 2 semanas prácticamente que se hace capacitación con jueces. Realmente va más allá de una simple capacitación, ¿eh? Es una capacitación donde sí se les va a enseñar respecto de inteligencia artificial, pero ya es una cuestión aplicada. Se va a llevar un robot prácticamente que va a tener una práctica directamente con los jueces para que puedan observar y ver cómo es que se pueden llevar a cabo las cosas. El taller que voy a dar es directamente de inteligencia artificial, pero aplicada al derecho para jueces, para servidores, para abogados. Y va a ser la práctica en tiempo real para que puedan ver, sí, o sea, no nada más hablar de inteligencia artificial como tal. Entonces, también ahí digo, y lo menciono, sé que es un primer paso para la profesionalización. No estamos hablando que ya es la profesionalización como tal, pero sí es acercarlos ya al elemento directo, ¿no? Entonces, ahí existen varias cuestiones donde tenemos que tener la claridad dentro de normas éticas y legales, obviamente el establecimiento de estos marcos que, como lo hemos hablado, están las posibilidades, pero no los tenemos claro. Para poder llegar a la profesionalización necesitamos eso. Aparte, necesitamos certificaciones y acreditaciones. Creo que es clave.
teniendo las reglas, podríamos certificar, podríamos acreditar, subimos el nivel. Posterior, la gobernanza de datos. ¿Sí? ¿Por qué la gobernanza de datos? Porque sí necesitamos implementar políticas que puedan regular cómo vamos a utilizar estos datos. Tenemos que asegurar cuestiones de privacidad, tenemos que asegurar cuestiones de seguridad, consentimiento informado por parte de los usuarios. Y aquí sí me gustaría mencionar que también la Unión Europea ya implementó en su marco de inteligencia artificial eh, una clasificación al respecto de las aplicaciones de inteligencia artificial en diferentes tipos de riesgo. Ahí van imponiendo requisitos legales que son más estrictos para aquellos sistemas que tienen un mayor impacto en derechos fundamentales. Entonces podríamos replicar un sistema similar. No puedo decir que es el copy-paste, pero creo que ya al menos ellos tienen una consideración al respecto de lo que están haciendo. Hay otras cuestiones, también se los podría comentar. Más básicas que lo que estoy mencionando, o sea, más básicas todavía que un aspecto de capacitación o profesionalización que tiene que ver con que no tenemos ni los elementos básicos en el Estado o en el país. Ejemplo, para poder aplicar inteligencia artificial o Internet, como se estaba mencionando acá, así me remonto, pues necesitaríamos una identidad digital. ¿Qué les digo? ¿No? Tenemos la FIREL por ahí para los servidores públicos, abogados, y tenemos la FIEL, pero es para servicios de administración tributaria, se acabó. Entonces, ¿cómo firmamos un documento digital? Esos no sirven. O sea, realmente podrían funcionar, pero no es el modelo idóneo. Necesitamos algo que acredite nuestra identidad digital como tal. Entonces, vamos para atrás otra vez, ¿no? Con la profesionalización. Y ese es el contexto mexicano que tenemos. Entonces, antes de estar pensando tal vez en todos estos criterios, podríamos avanzar a la par. Sí sería poder implementar un sistema de identidad digital que nos ayude a acelerar el proceso de profesionalización, de capacitación y la implementación que se podría dar dentro del contexto de inteligencia artificial. De ética, pues obviamente sí, creo que somos un poquito más conscientes al respecto del aspecto ético, porque lo vemos dentro de las profesiones, lo podemos pasar directamente a la digitalización y justo en la clase de posgrado que tengo ayer de resolución de controversias por medio de tecnologías, hablamos de estos aspectos y algo que me mencionaban es, bueno, es que estamos preocupados porque si nosotros generamos un elemento por medio de tecnologías, ¿cómo nosotros nos protegemos? O sea, sí, realmente al final de cuentas, tal vez los abogados tenemos mala fama por no usar aspectos éticos. La profesionalización tal vez en la mediación digital sería lo mismo si dejan de ser éticos, pero no es una responsabilidad total del servidor público. Eso es lo primero que les quise explicar, porque ellos dicen, es que nosotros somos responsables de todo el elemento. Si ellos, por cuestiones de alfabetización, comparten pantalla y muestran un documento que no tenían que mostrar, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que tienen que hacer es dejarles claro que si hay algún error humano, pues no se va a compartir la información que por error se mostró. Esa podría ser una solución. Ahora, deberíamos establecerlo en la normativa para estar protegidos todas las partes, ¿no? Tanto el servidor sabe que si está por medios digitales, pues también es responsabilidad de la persona que accede a este tipo de medios, pues tratar de entender un poquito cómo funcionan para tratar de no inducir tanto el error. Entonces creo que también es otra situación que es clave en la parte ética, que podemos implementarlo ya en ciertas normativas y tener las reglas del juego claras, ¿no? Entonces la línea de acción como academia, yo sí terminaría con esto, pues también está algo trillado esto de la transferencia de tecnología, pero creo que más que la transferencia de tecnología tiene que ser el vínculo real entre la academia y el sector privado. Se han hecho muchos esfuerzos en tratar de generar este tipo de vínculo, pero yo creo que cada vez estamos más cerca y la investigación tiene que dejar de salir del escritorio, que es muy importante seguir con algunas de escritorio, porque de ahí inician, tal vez, sí, de cierta creatividad, pero efectivamente tiene que permear en la sociedad. Si no es una cuestión que permea en la sociedad, que permea en la función pública o que tiene una aplicación real, pues realmente la investigación pues queda en un ensayo, ¿no? Entonces, os agradezco mucho. Muchas gracias.
Pues como ustedes observan, esta mesa, el título ha despertado muchas inquietudes y muchas preguntas que podríamos seguir reflexionando no solamente en esta primera jornada, sino en otras jornadas más, que pudiera ser esta la primera de una serie de jornadas. Yo creo que sería significativo para darle seguimiento justamente a todas estas inquietudes, a todas estas preguntas que nos hemos formulado. Sin mayor detenimiento, yo quisiera agradecer a todos ustedes su presencia, su participación, no sin antes pues brindarles un fuerte aplauso a todos nuestros expositores. Y obviamente solicitar aquí a nuestros anfitriones y los que nos hicieron favor de invitarnos a que les den un reconocimiento, un agradecimiento a cada uno de ellos. En primer término, a la doctora Carla Negrete, a cargo del doctor Freddy. Adelante. En segundo término, al doctor David Valle Cruz, que se lo guardamos, doctor, aquí en su próxima venida, que tendríamos que tener, obviamente, pues se presume para mayo del próximo año. Sería un honor y un privilegio tenerlo por aquí. Se lo guardamos. Y le solicitamos, pues, aquí al doctor Rubalcaba entregar el reconocimiento al maestro Víctor. Y finalmente, al doctor Juan Emanuel, a cargo del doctor Freddy. Adelante. Y vamos a dar 3 minutos de receso para empezar con la siguiente mesa. Si les parece, vamos a tomar un café, agua, estirar los pies, etcétera, etcétera. Agradecemos obviamente a quienes nos siguen en las redes sociales, seguir al pendiente de esta primer jornada de inteligencia artificial. Muchas gracias. Hasta la vista.